Oportunidades robadas. Capítulo 47. Donde sucede la porquería. Izuku se sentó en el sofá mientras masticaba su puré. La clase ya estaba en sesión, pero Aizawa le prohibió ir. Lo cual estaba bien. Excepto que, sin nada que hacer, estaba aburrido, sentado en el sofá y viendo la televisión. El dispositivo se abrió sin mucho alboroto y el chico miró diferentes canales, buscando algo interesante. Sus dedos se demoraron sobre el control remoto mientras miraba el canal de noticias, pensando si estaba listo o no para arrepentirse. Suspirando, sacudió la cabeza y presionó. Fue una mala idea, pero necesitaba saber cómo se desarrollaba el plan maestro de su padre. La cámara enfocó a una gran masa de manifestantes, la mayoría de los cuales gritaban y sostenían carritos de comida, pidiendo que se les diera el derecho a protegerse. Izuku frunció el ceño. En las últimas semanas, el uso de Trigger se disparó rápidamente. Casi todos los días, había un informe sobre un montón de ataques de villanos de poca monta y daños a la propiedad. No eran tan peligrosos, pero había muchos. Dependiendo del KIR del usuario, podría tomar entre 3 minutos y 3 horas eliminar uno. Tomó tiempo, dinero y, de manera lenta pero segura, estaba agotando los recursos necesarios para enfrentar amenazas graves. El hecho de que las leyes de regulación KIR todavía estuvieran vigentes fue solo la guinda del pastel. Muchas personas que podían defenderse razonablemente, o al menos detener al atacante, se vieron obligadas a quedarse al margen, atrapadas entre el miedo al ataque de un villano y el miedo a las repercusiones legales. ¿Era realmente de extrañar que la gente se hubiera echado a la calle? Izuku apretó los dientes y se echó hacia atrás. Esto fue horrible. Protestas. Huelgas. Todos ellos en gran parte pacíficos y bien coordinados, todo con la esperanza de que alguien pudiera comenzar a preocuparse cuando los médicos dejaran de trabajar o cuando los autobuses dejaran de llegar. Todos ellos, hasta ahora, en vano. Izuku miró las noticias que se estaban transmitiendo actualmente. Un político estaba muerto. Otro de lo que empezó a parecer un patrón. No solo los políticos, sino también los héroes de poca monta estaban siendo asesinados por diferentes manos. La gente se está rebelando. Supongo que solo hay una cierta cantidad de tonterías que alguien aceptará antes de comenzar a contraatacar. Ese imbécil tenía razón. Pero eso no lo hizo mejor. Izuku terminó lo último de su puré, miró su teléfono, el chat con su padre aún estaba abierto. ¿Debería arriesgarse a preguntar qué estaba pasando? No me dará una respuesta directa. Izuku avistó y trató de ponerse más cómodo. Hacía frío y cada día hacía más frío e Izuku solo quería envolverse en una manta y no despertar nunca más. Pero hacer eso sería contraproducente, especialmente si quería algo más que sentarse y angustiarse todo el día. De repente, un bulto de alegría de pelo blanco saltó a la habitación y a su regazo. Mañana. Eri cantó y lo abrazó antes de correr a la cocina y tomar un poco de cereal o, como solía llamarlos mamá, bombas calóricas que lamentaría haber comido cuando fuera mayor. Izuku esbozó una sonrisa. ¿Estás seguro de que no quieres comer nada más? Lo miró a él al cereal antes de sacudir la cabeza y verter un montón de ellos en el tazón. Izuku parpadeó, suspiró y se levantó del sofá, con una lentitud practicada. Mudarse todavía era bastante agotador. Se dirigió al mostrador donde Eri ya estaba a medio camino pensando en las cositas de azúcar y canela e Izuku admitió que le daría al mundo por probar un poco. Pero, por desgracia, no pudo. El niño miró el reloj. Eran las 9:37, bastante tarde para los dos. El adolescente miró a Eri, luego a su brazo. Miró su hilo y recordó lo que se prometió a sí mismo y a su mentor antes. Bueno, ahora es un buen momento para aprender, pensó justo antes de que Eri le salpicara la leche pegajosa en la cara y saliera corriendo. Isashi estaba mirando su teléfono sopesando los pros y los contras de enviar mensajes de texto a su hijo. Obviamente, Izuku todavía estaba enojado con él, por lo que enemistarse más con él sería arriesgado, pero, al mismo tiempo, estaba aburrido. Él, o más exactamente su plan de desarrollo, estaba atrapado en el momento entre el impulso y la respuesta. Y ahí estaba él con su pulgar dando vueltas alrededor del mismo botón durante 10 minutos escuchando el zumbido de la música del videojuego de Tomura, interrumpido a veces por una nota discordante que señalaba algo. No estaba seguro de qué, pero si la cuenta mental que llevaba era correcta, sería el 35º asalto. ¡Bim! O, el 36º.
Por lo general, no se preocuparía por la obsesión de Tomura por jugar sus horas, pero esta vez un cóctel de aburrimiento, curiosidad y nostalgia, a pesar de que recibiría otro golpe de All Might antes de admitir el último, lo hizo cambiar. Hacía mucho tiempo que Tomura no se parecía en nada a Buri, pero a veces el parecido seguía siendo asombroso y, contra toda razón, lograba asustarlo. Al principio había sido francamente doloroso. La primera vez que lo había visto había sido como ser atropellado por un tren bala. Ni siquiera había pensado en verificar su linaje hasta más tarde, por lo que el hecho de que estuviera relacionado con Mana realmente había sido solo la guinda del pastel. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que no haya habido momentos en que el villano haya considerado seriamente deshacerse de él, ya sea por odio o por los dolorosos recuerdos que extrajo a través de su propia existencia. Pero había vivido lo suficiente como para pulir su paciencia hasta el brillo de un espejo y así se las había arreglado para controlarse cada vez. Eso, en retrospectiva, fue muy afortunado ya que, después del desastre absoluto con All Might, Tomura se había convertido en un medio muy conveniente para avanzar en sus planes. El hombre estaba jugando un juego que parecía haber estado jugando durante tanto tiempo que Isashi se dio cuenta. Estaba muy concentrado y algo enojado, golpeando el controlador en un intento de que se sometiera. El hombre suspiró. Era bastante obvio que extrañaba a los demás. Si bien el niño varón de cabello blanco nunca había estado muy apegado a la liga, ya que eran más una lección que un equipo absoluto, su pérdida parecía haberlo golpeado bastante fuerte. Después de todo, todavía estaba de mal humor por haber perdido sus nuevos juguetes. Pero lo que pareció haber afectado más a Tomura fue la pérdida de los otros dos. El chico nunca llegó a tener amigos de su edad, siempre estaba con él y Kurohiri cuando el hombre aparecía más tarde. Entonces, cuando apareció Izuku y Tomura hizo un esfuerzo genuino por llevarse bien, debió encariñarse, a pesar de que Isashi sabía, sin ninguna duda, que la amenaza de cabello blanco nunca lo admitiría. Isashi se levantó de la silla y caminó hacia Tomura. El hombre volvió a reproducir su repetición y reinició el juego. Puede que no sea un experto, pero creo que has estado jugando este juego durante unas 3 horas. He estado jugando este nivel durante 4 horas. Se quejó y mató violentamente a alguien en la pantalla en una lluvia de sangre que desapareció unos segundos después. ¿Por qué? El niño hizo una pausa y mostró la cuenta. El puntaje más alto lo tenía Eri, y Tomura obviamente estaba enojado por eso. Volvió a gruñir y pulsó reiniciar. No pudo evitar que la comisura de su boca se moviera hacia arriba antes de alborotar el cabello desgreñado y dirigirse a su propia habitación. Izuku miró la semilla que sostenía como si eso la convencería de volver a la piña que solía ser. Suspiró y lo guardó. Se estaba quedando sin flores para tratar de volver a un estado anterior del ser, lo que, sinceramente, era un lastre, ya que no tenía nada más en lo que pudiera probar el Kirk de manera segura. Se recostó en el suelo de su habitación y miró al techo. Era inútil, pero no tenía nada más que hacer en este momento. Las noticias eran deprimentes. Por supuesto, ¿no puedes hacer nada? ¿Por qué no te rindes y borras a la gente de la existencia? Bueno, ciertamente podría funcionar con los villanos. Izuku gimió y hundió la cara en la almohada. Sabía que eso no haría callar a esos hijos de... Pero tenía que intentarlo. Levantó la mano y miró las cicatrices que estropeaban su superficie, recuerdos del primer festival deportivo. Sonrió al recordar a Todoroki usando su fuego por primera vez y cómo su mayor problema eran los huesos que podía romperse. El chico recordó cómo logró controlar ese maldito Kirk. Gran Torino había sido tanto una maldición como un regalo del cielo. Estudiar con él había sido difícil, sí, pero se las arregló para controlar el fortalecimiento de Kirk, pero no es un fortalecimiento, ¿verdad? Izuku abrió los ojos y se sentó. Miró su brazo. No, no lo es. Es un potenciador. El fortalecimiento estaba destinado a fortalecer los músculos. Un potenciador por otro lado y... Izuku parpadeó. Funciona en Kirks. Sí, eso era correcto, eso tenía sentido. All for One se había vuelto más fuerte después de que All Might le transfirió su Kirk. El niño cerró los ojos y visualizó sus hilos. Todos se movían en diferentes ritmos, pulsaciones y frecuencias. One for All era un ritmo cálido, familiar y constante que resonaba en todo su cuerpo. Tomando algunas respiraciones profundas, Izuku se concentró en eso. Intentó moverlo. Su propio pulso estaba llenando sus oídos y el GNT se concentró en eso. Lentamente, One for All se volvió irregular, más y más lento, saltando cuando tenía la oportunidad, para volver a su propio ritmo. Izuku no lo dejó.
Obligó al Kirk a someterse, a ceder y escuchar a su poseedor. Y cumplió. Lento pero seguro, el Kirk comenzó a escucharlo. Empezó a doblarse, romperse y bailar al antojo del niño. Izuku sonrió, sintiéndose mareado y soltó el Kirk que rápidamente volvió a su ritmo habitual. One for All mejora todas las peculiaridades que existen en las proximidades, pero si lo combinara con Rewind, podría hacer que esa peculiaridad específica sea aún más fuerte. Se frotó la barbilla antes de decidir que no había nada orgánico que pudiera lastimar aquí y que era poco probable que hiciera que Rewind fuera lo suficientemente fuerte como para trabajar con materia inorgánica. Haciendo crujir los nudillos, agarró el hilo y se lo llevó a Rewind. Rewind tenía un ritmo más vívido, pero todavía algo roto y desafinado, como una caja de música sin una rueda. Izuku lo atrajo lentamente, envolvió el hilo más grande y más cálido a su alrededor. Como una serpiente o, tal vez, algunas telas de araña, One for All cumplió y se enrolló firmemente alrededor del hilo más nuevo. El rebobinado no respondió ni se resistió, por lo que Izuku lo empujó más y más, hasta que el rebobinado estuvo completamente envuelto y asegurado. Luego trató de igualar sus frecuencias. Fue entonces cuando las cosas se pusieron difíciles. Y desagradable porque, cada Kirk pertenecía a una persona, fuera adecuada para ello o no. Cada Kirk nació en una persona con su propio ritmo y no reaccionó amablemente a las fuerzas externas. Pero Izuku empujó. Tomó mucho tiempo, o muy poco, Izuku había dejado de llevar la cuenta hace mucho tiempo, pero, finalmente, el rebobinado cedió. O realmente no cedió tanto como One for All se inclinó a su propia frecuencia. Tomó mucho tiempo, pero finalmente los dos hilos se hundieron. Fue entonces cuando Izuku comenzó a tirar. Y empuja. Los dos Quirks no estaban destinados a estar juntos, se crearon por separado. Pero Izuku los obligó a permanecer atados y seguir un ritmo. Pelearon y destrozaron, pero, al final, funcionó. Al final, ambos estaban siguiendo la misma frecuencia. Izuku abrió los ojos y mantuvo sus hilos bajo control. La frecuencia más baja posible, casi se detuvo y agarró la flor. Con mucho cuidado, extendió los Quirks a lo largo de sus extremidades, como lo haría para usar One for All, pero no lo hizo. Lo mantuvo activo y miró la flor. Sucedió en un segundo, pero Izuku lo tiró antes de que llegara demasiado lejos. En un momento, los Quirks se separaron e Izuku se dobló por el rebote. Tosiendo y sintiendo que sus pulmones estaban listos para soltarlo, miró la flor. Era pequeño, una vez que los pétalos rojos se esparcieron ahora pequeños, rosados y atados juntos cerca del centro. Izuku recogió el tallo ahora ligeramente más pequeño y miró la flor. Una flor muy pequeña, muy joven. Pero no una semilla. Miuteye se subió las gafas por la nariz mientras miraba la pantalla de la computadora, aunque ambos sabían que los números no cambiarían. Mirar un archivo para someterlo no haría que todos los crímenes que estaban ocurriendo en este momento se detuvieran y solo haría perder más tiempo. Escribió un poco más antes de suspirar y recostarse en su silla. All for One estaba de vuelta. All for One era libre y estaba en el poder. All for One tenía un hijo que resultó tener One for All. Sí, realmente un desastre. ¿Por qué Toshinori no pudo simplemente elegir a Mirio? ¿Por qué tuvo que encontrarse con Smokoso? ¿Por qué tuvo que arrojar ese Kirk a alguien que no debería haber sido engendrado en primer lugar? Porque es un idiota, por eso. Su mente suministró. No quería terminar su carrera por lo que no buscó un sucesor y eligió al primero que le cayó en el regazo. Y dicho sucesor solo tenía que ser el descendiente de lo más parecido a un demonio que caminara por el suelo desde que esta maldita tierra comenzó a girar. Miuteye gimió y se masajeó las sienes. Pasaba demasiado tiempo frente a la pantalla, estaba empezando a arruinar sus ojos. Y los necesitaba para usar su Kirk de manera eficiente, así que tenía que hacer algo. Después de solucionar este problema primero. La verdad era que no tenía idea de lo que el hombre estaba planeando a continuación. Todo parecía aleatorio, ningún plan de error, ninguna gran abominación por venir. Solo puro caos yendo de izquierda a derecha sin sentido ni dirección. Era agotador pensar en eso y el hombre no pudo evitar pensar que se estaba perdiendo algo. Y no podía mirar hacia el futuro, porque en realidad nunca conoció a All for One en persona, por lo que no había forma de ver su futuro. Había intentado mirar hacia el futuro de su hijo una vez, pero honestamente había muchas cosas en las que no le gustaba pensar cuando se trataba del joven. A Miuteye no le gustaba que los niños se lastimaran, sin importar su herencia. Eso no significaba que dudaría en usarlos si se presentaba la situación.
Después de todo, sabía el costo de una oportunidad desperdiciada y, para alguien que podía ver el tiempo, sabía muy bien lo frágil que era. De repente, llamaron a su puerta. El hombre levantó la vista y se encontró con los ojos de su pasante. Mirio estaba inquieto en el paso. Señor, vinieron, dijo, de alguna manera todavía sonando preppy. Miuteye asintió y se levantó. Gracias, Mirio. Llama de Bubblegel y nos reuniremos con ellos. El rubio asintió y fingió saludar antes de salir corriendo y Miuteye cerró su computadora portátil y empacó sus cosas. Para esta operación, es posible que deban viajar cerca del punto de extracción y quería estar preparado. El hombre cuidó al niño que acababa de desaparecer. Mirio era un buen chico. Era el perfecto para llevar el legado de All Might. Pero Toshinori, ese maldito patán, solo tenía que elegir a alguien más sin siquiera conocer a Mirio. Podría al menos haber hablado con él, pero no, eligió a ese niño de lengua plateada antes. Izuku Midori ya no estaba en condiciones de ser el próximo símbolo de paz. Su peculiaridad causó demasiada desconfianza entre todos los demás. Asustó a demasiadas personas. No era el ícono sonriente y tranquilizador que la gente necesitaba. No era alguien en quien la gente pudiera confiar, no estaba destinado a ser uno para todos. Se parecía demasiado a todos para uno. Pero Toshinori no pensó, no le importó y no consideró las consecuencias más allá de su alcance más cercano. Por eso había necesitado a Miuteye en primer lugar. Porque era demasiado terco para retroceder cuando lo necesitaba. El hombre sacudió su cabeza. No debería enojarse ahora, todavía tenía negocios que hacer. Tenía un antiguo archienemigo que atrapar. Salió por la puerta y se dirigió a una de las salas de reuniones de su agencia. En el interior, Mirio, Bubblegel, Eraserhead y Endeavor ya estaban esperando. Miuteye se subió las gafas por la nariz. ¿Debemos? Izuku se mezclaba en la cocina, tarareando lentamente mientras se cocinaba el arroz. Había algo en lo que estaba reflexionando durante algún tiempo, después de haberlo golpeado en la mañana y había estado pensando en esto durante mucho tiempo. Sus amigos regresarían de clase en cualquier momento y necesitaba decirles esto. Confiaba en ellos, realmente lo hacía, pero había una sensación de temor en su estómago de que no debería hacerlo. No creo que sea tan malo como para ser considerado paranoia y... Él pensó. Se sentía seguido en estos días, pero el hecho de que Isashi lo estuviera vigilando constantemente probablemente no hizo que contara. Izuku suspiró y se apoyó en el fregadero. No sabía qué hacer. Realmente no sabía qué hacer, pero estaba cansado de cuidar sus palabras, cansado de ocultarle cosas a las personas en las que confiaba. ¿Qué pasa si tienes razón? ¿Qué pasa si no puedes confiar en ellos y te traicionarán? Entonces sabré con certeza quién está de mi lado. Tomó algunas respiraciones profundas. Esto iba a ser doloroso. Al menos por un tiempo y por mucho tiempo si esto se vuelve loco. Pero, la verdad era que necesitaba saber dónde yacía su lealtad. Esperemos que no te duela demasiado cuando te traicionen. Como en eso, las puertas de la sala común se abrieron y entraron sus compañeros de clase. Izuku se armó de valor una vez más antes de poner la expresión más inofensiva que pudo y se acercó a los demás. Oye, dijo. Uraraka se iluminó y apareció frente a él. Mido-chan. No adivinarás lo que hicimos hoy. Estaban estos estudiantes de último año que vinieron a hablar con nosotros y ayudarnos a entrenar. Se frotó la cabeza tímidamente. Te hubiera encantado. Solo había 2 de ellos. Se suponía que eran 3, pero uno de ellos tenía un asunto importante con su pasantía. Levantó la vista. Ahora que lo pienso, Aizawa también está ocupado. Izuku sonrió antes de que Iida apareciera y comenzara a hacer karate en sus tareas escritas. Izuku miró detrás de él donde Shinsou se encogió de hombros y Todoroki le dirigió una mirada sólida que significaba que te prestaría mis notas o que necesito dormir. Cualquiera que funcionara mejor. Chicos, y dijo dócilmente, deteniendo con éxito la diatriba loca de Iida sobre la gramática. ¿Puedes venir conmigo por un segundo? Hay algo que realmente necesito decirte algo y prefiero terminar de una vez. Intercambiaron algunas miradas antes de asentir y seguirlo a su habitación. Izuku no sabía cuándo sucedió exactamente esto. Lo acababa de golpear esa mañana y no lo había dejado desde entonces. Entró en su habitación, sintiéndose repentinamente atacado por toda esa mercancía de All Might. La gran sonrisa lo seguía donde quiera que mirara y ahora se dio cuenta de lo espeluznante que podía llegar a ser para la gente de afuera. No obstante, habló. Lo que les voy a decir es estrictamente confidencial.
Incluso si no te gusta y me odias después, te ruego que no compartas esto. Mi gorilla, nunca podríamos odiarte, y Ida comenzó. Izuku dejó escapar una sonrisa triste. Guarda ese pensamiento para después de escuchar esto. Dijo antes de mirar hacia abajo. Tomó un respiro profundo. ¿Recuerdan a Kamino? Dijo, preparándose mentalmente para el rechazo. Había sido odiado por su Kirk, sabía con certeza que la gente lo odiaría por su ascendencia. No creo que podamos olvidar, dijo Shinzou. Izuku asintió y miró por la ventana. ¿Te acuerdas de mí hablando de mi papá? Todos asintieron. Bueno, no me enteré hasta hace poco, pero él es un villano. Hubo silencio por unos momentos antes de que Uraraka se sentara a su lado. Midoi dijo colocando su mano sobre su hombro. Eso es y. Eso no es tu culpa. Es un poco, él dijo. Ya ves, dijo, mirando a todos y cada uno de ellos, asegurándose de captar sus expresiones. Hizo algunas cosas muy desagradables, todavía hace algunas cosas muy desagradables, mató a un montón de personas. Con el rabillo del ojo, y si yo no estuviera allí, no lo habría hecho. Aún así, dijo Uraraka mientras quitaba la mano de su hombro, esto no hace que sea tu culpa. ¿Realmente no lo sabías hasta ahora? Preguntó Shinzou. Todoroki estaba sumido en sus pensamientos, y el GNT prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza. No. Me acabo de enterar hace unos días. No puede ser tan malo, ¿verdad? Dijo Uraraka, pero Izuku podía verla sudar un poco nerviosamente. Ella estaba incómoda. Izuku casi se detuvo por completo. Necesitaba saber con quién podía contar y, por mucho que le doliera ahora, era mejor que doler más tarde, cuando ya sería demasiado tarde para arreglarlo. ¿Sabemos de él, o de sus obras, no? Todos se volvieron hacia Todoroki. La forma en que lo dices, como si pudiera afectarnos personalmente. Izuku miró hacia abajo y asintió. Ya podía ver por el rabillo del ojo cómo Uraraka estaba cada vez más preocupada y Shinzou cada vez más inquieto. Y Ida se estaba poniendo más pálida y Todoroki parecía implacable. Ahora o nunca. Izuku miró hacia arriba. Su nombre es Todos para uno. Hubo un latido de silencio, la calma antes de la tormenta, un segundo maravilloso de paz congelada antes de que todo se derrumbara. Estás bromeando, ¿verdad? Vinieron las palabras de la boca de Shinzou, el catalizador que descongeló a todos. Izuku miró hacia arriba. Ojalá lo fuera. Y Ida salió. Sin acusación, sin gritos, sin angustia, simplemente salió caminando, sin mirar atrás, ni por un segundo. La única prueba de que se movía, de que le importaba, era apretar los puños. Izuku lo miró con tristeza antes de volverse hacia los demás. Shinzou estaba paseando por el suelo. Respiró hondo varias veces antes de mirarlo. Volveré más tarde, fue todo lo que dijo antes de salir corriendo por la puerta. Izuku miró a Uraraka. Estaba parada cerca de la puerta, incómoda y mirándolo con lo que parecía ser miedo. Izuku conocía la mirada, pero nunca supo cuánto le dolería verla de sus amigos. Ella debe haber recordado a Kamino. Izuku no había estado allí, pero vio las consecuencias. Al final, la chica habló. Yoi. Tomó algunas respiraciones profundas. Lo siento, dijo antes de salir corriendo también. Izuku suspiró y dejó caer los hombros antes de volverse completamente hacia Todoroki. El adolescente heterocromático todavía estaba reflexionando. Miró hacia arriba. Déjame pensar un poco. Hay mucho que procesar y, con eso, desapareció como la mula en la niebla. Izuku suspiró y se dejó caer sobre el colchón. Arruinaste todo. Al menos antes, tenías amigos. Ahora no tienes a nadie. Pero Izuku estaba demasiado cansado para lidiar con ese idiota en particular. ¿Y qué más puedo hacer al respecto? Preguntó antes de cerrar los ojos. Las calles estaban llenas de gente en medio de la noche, pero el hombre alto logró abrirse paso con facilidad. Si había algo que había aprendido de ese bastardo, era cómo hacerse lo suficientemente imponente como para que la gente se apartara de su camino. Y no necesitaba una maldita barba en llamas para eso. Davi se sentía raro estando en lugares públicos. Estaba mucho más acostumbrado a los callejones oscuros y cosas por el estilo. Los brillantes bulevares habían estado cerrados hacía mucho tiempo para gente como él. Pero había llegado al punto en que ya no le importaba. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo que hacer. Un trabajo que debería haber logrado hace demasiado tiempo, pero fue demasiado cobarde, demasiado débil para intentarlo. Sí, tenía un trabajo que lograr y necesitaba hacer una última cosa antes de comenzar. Después de todo, no sabía si lo lograría. La liga se había roto cuando llegaron los héroes y arrestaron a todos.
Dabi se alegró de haberlo jodido cuando tuvo la oportunidad. Sabía con certeza que no lo habría logrado, y los días que pasó cerca de All for One fueron suficientes para decirle que ni siquiera era un peón tan importante para salvar su vida. Porque al hombre no le importaba la liga. Apenas se preocupaba por Shigaraki. La liga se construyó por el bien del niño varón, un mero juguete para mantenerlo ocupado y fuera de los asuntos de su sensei. Y los miembros no eran más que piezas de ajedrez sobre una mesa rota. Nadie ganaría, y los peones siempre caían a pesar de las grietas para hacerse añicos en el duro y frío pavimento del heroísmo de hoy. Dabi se había unido por culpa de Stein. Se había quedado porque tenían los recursos y, después de conocer a Sensei, la única persona competente allí, esperaba que pudieran lograr cambiar la sociedad. Pero el hombre no tenía ningún uso para ellos fuera del entretenimiento lamentable y Dabi estaba medio contento de que la liga hubiera muerto. De esta manera, su rastro se había ido y no había nadie en su camino. No había nadie cubriendo su espalda, pero, al mismo tiempo, no podía recordar la última vez que alguien cubrió su espalda. Se detuvo en un semáforo en rojo y se puso la capucha sobre los piercings. No haría bien en ser reconocido, no antes de que su plan realmente pudiera comenzar. Dabi pensó con melancolía en los buenos días antes de que llegara su Kirk cuando solo estaban él y Fuyumi, y ese bastardo estaba demasiado ocupado para cuidar a sus hijos. De los días antes del Kirk de Shouto, de los días en que su madre todavía tenía algo de vida en su sonrisa. De días muertos hace mucho tiempo. Esos días estaban realmente perdidos, y Dabi sabía que nunca los recuperaría. Por eso se metió de cabeza en su plan. Saber que no había nada que perder podría ser un gran motivador. Llegó al hospital y entró. Se aseguró de mantener su rostro alejado de las enfermeras mientras se abría paso más profundo, con la tarjeta de seguridad en el fondo de su bolsillo. Shigaraki había enviado a Toga a matar a una enfermera hace algún tiempo y la chica le había arrebatado la tarjeta. Esperaba que fuera útil. Se suponía que nadie debía saber que la enfermera estaba muerta. Sus pasos resonaron en las escaleras, pero, al final, se detuvo frente a la puerta. El corazón le latía con fuerza en el pecho y, por primera vez, nadie intentaba matarlo. Con manos temblorosas, apretó el picaporte y entró en la habitación. Era una bonita habitación. Grande y azul, con un jarrón de flores sobre la mesa. Miró todo para no tener que mirar a la mujer de cabello blanco en la cama. Su mamá se había hecho vieja. Se sentó y lo miró un poco asustado. Ella no lo reconoció. Una punzada de tristeza recorrió su pecho. Pero, con sus cicatrices, dudaba que alguien pudiera reconocerlo. Supongo que realmente cambié, ¿no? Dijo mientras se rascaba el cuello, el sudor frío llenaba sus extremidades. La mujer se congeló. Ella lo miró con incredulidad antes de dar un paso tentativo hacia adelante. Y luego otro. Dabi no se movió mientras se acercaba, apenas pudo evitar estremecerse cuando sus manos frías trazaron su mandíbula, su perforación, antes de finalmente posarse en sus ojos. Luego, con una voz mansa, casi sin aliento, susurró. ¿Touya? Capítulo 48. ¿A dónde van las cosas? Bueno, supongo. Todoroki tardó media hora en decidirse y volver a llamar a la puerta del GNT. Izuku lo abrió ligeramente y miró a través de la grieta, como si esperara una multitud enojada en lugar de un solo adolescente. Todoroki apartó la mirada. ¿Puedo entrar? Preguntó, mirando un punto más allá del hombro de Izuku. El niño más pequeño dudó por un segundo antes de asentir y abrir la puerta de par en par, dejando entrar al otro. Todoroki entró y se giró hacia el otro, ignorando el altar de mercancías dedicado al otrora gran héroe. Mirar. Se inquietó por un segundo antes de respirar profundamente. No tienes nada por lo que disculparte y nada de lo que avergonzarte. Izuku parpadeó y abrió la boca, pero Todoroki continuó antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. Déjame terminar. No voy a mentir, fue un shock. Y, sin ofender, tu papá es una persona horrible. Izuku se mantuvo en silencio sin mirar a Todoroki a los ojos. Pero y el adolescente heterocromático vaciló por unos momentos, no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Dijiste que no sabías si te creo, dudó antes de colocar sus manos sobre los hombros de Izuku. No tenemos control sobre con quién estamos relacionados. Supongo y... Tartamudeó un poco en sus palabras. Supongo que lo que estoy diciendo es y tú no eres tu papá. Y descargar mi odio por él contigo me convertiría en el mayor hipócrita de la historia, especialmente después de que me hayas ayudado con mis problemas. Izuku lo miró por unos momentos antes de envolver sus delgados brazos alrededor de él y acercarlo.
Todoroki se permitió unirse al abrazo y el verde enterró su rostro en el hombro del más alto. Gracias, dijo, tomando una respiración profunda. Gracias. Izuku tardó un poco en alejarse, pero, cuando lo hizo, se sentó en la cama y palmeó el lugar a su lado. Todoroki tomó la invitación silenciosa y se unió. Izuku lo miró y se permitió una pequeña sonrisa. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Miró hacia adelante y no tan sospechosamente se secó los ojos. Yo estaba tan estresado por lo que todos podrían pensar y... tragó saliva. Pensé que todos me dejarían. Su labio se tambaleó antes de volverse hacia su amigo, pero no lo hiciste. Sonrió, amplia y borrosa, sus dedos mezclándose nerviosamente en su regazo. Y eso es algo realmente importante. Gracias. Si no te importa que pregunte, Shouto comenzó. Izuku lo miró. ¿Por qué me lo dijiste? Dinos. Aprecio tu confianza y todo eso, pero y reflexionó un poco. No tenías que hacerlo. Izuku suspiró y tiró de sus raíces. Porque sabía que saldría tarde o temprano. Porque fue un shock y necesitó hablar con alguien al respecto. Tanto Aizawa Sensei como All Might son grandes maestros, pero All Might, bueno, ya sabes. Y Aizawa y respiró hondo. Tiene buenas intenciones, pero no entiende, y con toda la porquería que está sucediendo actualmente, no quiero hacer que su plato sea aún más pesado. Izuku se dejó caer en el colchón detrás de él. Supongo, y... miró al otro adolescente. Ustedes son mis amigos. Eres mi amigo, confío en ti, realmente lo hago y sentí que podía confiar en ti. Con esto miró al techo, que también tenía un póster de All Might. Supongo que averiguaré lo que todos los demás piensan sobre esto después de que he terminado de procesarlo también. Shouto asintió y miró el tablero con todas las imágenes. Parece que os lleváis bastante bien, dijo, pero sonaba más como una pregunta. Izuku pensó un poco antes de responder. Lo hicimos, respiró hondo. Estábamos muy cerca. Solíamos hablar casi a diario sobre, casi todo en realidad. Se rió sin alegría y se cubrió los ojos con el brazo. Él fue el primero en decirme que mi peculiaridad no era mala. No es. Todoroki lo interrumpió. Hiciste muchas cosas muy buenas, aunque locas, con eso, así que no puede ser tan malo. Todoroki se permitió una pequeña sonrisa y miró al GNT. ¿No dijiste que no es el Kirk, sino el usuario? En realidad no es lo mismo, oye, habló Shouto e Izuku lo miró. No somos nuestros padres, ¿recuerdas? Izuku sonrió con una sonrisa amplia y brillante que se extendía de una oreja a la otra y asintió. Aizawa golpeó su pie mientras esperaba que llegara la policía. El puerto ahora estaba cerrado y los villanos yacían inmóviles en el suelo, solo una parte de ellos con vida, los que no estaban asados o aplastados en charcos de carne con forma vagamente humana. Fue perturbador. Pero nada a lo que Aizawa no estuviera insensible. El héroe del borrado miró a su derecha, donde el actual número 1 miraba con ojo crítico los cadáveres, como si tuvieran la decencia de levantarse y manchar su ya espantoso registro. A Aizawa no le gustaba el hombre. En absoluto. Pero no podía negar que era bueno en su trabajo. Era eficiente y, en este momento, la eficiencia era lo que se necesitaba. Parece que hemos adquirido toda la información, dijo Miuteye y Aizawa se volvió para mirar al hombre. Este parece ser el último lote de disparadores en llegar. Nos pondremos en contacto con las autoridades estadounidenses para asegurarnos de que pongan fin al problema, pero hasta ahora eso es todo lo que tenemos. El hombre se subió las gafas por la nariz. Endeavor chasqueó la lengua. Todavía no entiendo lo que quiere ese bastardo. Obtener Trigger y venderlo sería un buen método para ganar dinero, pero ese no parece ser su motivo, dijo el hombre en voz baja y Aizawa vio a un hombre retroceder por el rabillo del ojo. Él suspiró. Bueno, eso es lo que estamos trabajando para averiguar. ¿Dónde están los otros? Estos 4 no fueron los únicos enviados aquí, solo eran los presentes en este momento. El bosque de Kamui está restringiendo a los villanos en los niveles inferiores. Togata se animó. Mt. Lady persiguió a los que lograron escapar y el Gesot está buscando trampas ocultas u otros bienes dentro. Bien, dijo Miuteye, aunque parecía un poco distraído mientras escaneaba los papeles en sus manos. Habían sido puestos todos juntos porque eran los únicos héroes competidos disponibles. Aizawa todavía tenía algo en contra de traer al niño, pero en realidad no tenía nada que decir, ya que Togata estaba haciendo una pasantía con Miuteye. Las luces de la policía aparecieron en la línea de visión del héroe de Erasure, por lo que el héroe subterráneo se permitió sacar una lata de café y posarse en una caja mientras esperaba que terminara su maldita noche. Sensei y Aizawa se giró para mirar a Togata. Si bien no tenía al niño en ninguna de sus clases, sabía sobre él y su Kirk.
Era difícil no saber la generación más probable de ser héroes. El hombre no sabía qué pensar sobre el niño. Tenía potencial y buen empuje. También tenía una reserva ilimitada de optimismo, al igual que Izuku antes de Overhaul. Aizawa esperaba que no viviera para verlo perderlo también. Sí. Bueno, el de tercer año se frotó la cabeza. Escuché lo que le sucedió al protegido de Olmig. Se estancó y Aizawa apenas reprimió un comentario cruel y me preguntaba, ¿cómo está? Aizawa miró el agua, la luna reflejándose en ondas plateadas en su superficie. Tomó otro trago de la bebida que sabía que debía dejar de beber. Está mejorando. Ya es mucho mejor de lo que era antes, mejor que ese caparazón de persona que no hablaba ni miraba hacia arriba. El hombre suspiró y miró hacia arriba antes de clavar la mirada en el niño. Pero eso debería ser una advertencia para todos ustedes. Sé que llevas casi 3 años en UA. Sé que eres fuerte y tienes un buen Kirk. Entrecerró los ojos, pero no pienses ni por un segundo que estás en menos peligro que cualquiera de los civiles en la calle. Volvió a respirar hondo y miró a los villanos atados a las cajas. Estas personas que ves aquí. Hizo una pausa y Togata asintió para que continuara. Estos son pequeños alevines. Son solo el intermediario. Y resistieron un poco antes de que los derribáramos. Personas como estas son las que tienes que combatir y capturar para que no lastimen a los civiles en las calles. Observó al adolescente e inconscientemente dio un paso atrás. Se parecía mucho a Olmig, incluso en sus gestos. Pensó en el héroe y su estado actual. Pero revisión. ¿Todos para uno? Sacudió la cabeza. Esos son de los que deberías alejarte. Como un héroe que bien podría ser imposible, pero confía en mí, a menos que tengas un ejército o un deseo de muerte, debes hacer todo lo posible para evitarlos a toda costa. Esta vez, miró al niño a los ojos y podría jurar que vio a Togata tragar saliva. Escúchame, chico. Tome esto de alguien que vio caer el único pilar brillante de la sociedad y tuvo que quedarse y recoger los pedazos. Aprenda la moderación. Sepa cuándo detenerse y retroceder, sepa cuándo retirarse para vivir y luchar otro día. El niño asintió y se alejó corriendo. Era una mañana agradable y tranquila cuando alguien golpeó la puerta de Katsuki contra la pared y entró. El chico saltó y se puso en una posición de pelea, solo para relajarse un poco un segundo después de ver quién estaba golpeando brutalmente su puerta. Cara redonda, ¿qué carajo? Gritó, más sorprendido que enojado. La chica parecía tener una combinación de confusión e irritación, pero lo miró con algo demasiado parecido al fuego. ¿Qué sabes sobre el padre de Mido-kun? Exigió. Katsuki se quedó estupefacto por unos momentos antes de que su rabia regresara con toda su fuerza. Salir. Gruñó. La chica empujó la puerta para cerrarla. Y puso sus manos en sus caderas. No te lo advertiré una segunda vez. Él amenazó. La chica solo se armó de valor un poco más. ¿Es él todos para uno? Katsuki se congeló. Parpadeó, su postura cayendo. Solo había 4 personas que sabían la verdad. Él, Aizawa, Olmig y ahora, Izuku. Como dudaba que alguno de los profesores hablara, el niño suspiró y se sentó en su cama. Él te dijo. No era una pregunta. Uraraka vaciló por un momento antes de asentir. Yo solo y simplemente no puedo verlo. Mido-kun. Él, dijo la palabra con el tipo de repugnancia reservada para algo podrido que se mete debajo de la lengua. El chico suspiró y se cubrió los ojos. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Supongo que te lo dijo por su propia cuenta. La chica asintió. Bueno, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Deberías estar con él, haciendo, joder. No sé, vincularse por ser humanos, chispitas o algo así. Bueno, no sé cómo reaccionar. Ella pasó a la defensiva. Es una bomba bastante grande para lanzar sobre alguien y yo solo. Ella cayó sobre la silla de su escritorio. No sé qué hacer, ¿y qué diablos te hace pensar que soy la mejor persona para preguntar? Bueno, los conocías a ambos y ella lo miró. Tú eres el mejor para darme una respuesta directa. Katsuki abrió la boca, pero la chica lo detuvo. No me iré hasta que esté seguro, así que es mejor que te rindas. Tengo deberes, se quejó Katsuki internamente, pero suspiró y se sentó. ¿Qué necesitas saber? Bueno, se inquietó. Realmente no lo sé, supongo que una confirmación de que Mido-kun sigue siendo Mido-kun. Dios, eso suena horrible cuando lo digo en voz alta. Enterró su rostro entre sus manos. Katsuki miró a la chica antes de suspirar y palmear la cama. Era más cómodo que la silla. Uraraka lo miró con escepticismo, pero se levantó y se dejó caer en su colchón. Katsuki miró sus carteles de Olmig y comenzó.
Estoy bastante seguro de que solo se enteró recientemente, así que, lo que sea que hayas pensado sobre él hasta ahora, sigue siendo muy cierto. Se rascó la cabeza. Debe haber sido un gran shock para él también, te lo aseguro. Él ama a ese bastardo. Para ser honesto, me sorprende que te lo haya dicho en primer lugar. Bueno, y no solo yo, y dijo en voz baja. Katsuki la miró por un segundo antes de maldecir por lo bajo. Por supuesto. También se lo dijo a los otros extras, ¿no? Ella asintió y déjenme adivinar, ¿ninguno de ustedes tuvo la respuesta apropiada? Ella se encogió de hombros. Demonios. Tienes que arreglar esto, cara redonda. ¿Por qué yo? Ella gritó. Bueno, lo haría, pero no sé si te has dado cuenta, él me odia un poco ahora mismo. Gruñó. Uraraka lo fulminó con la mirada, pero el chico continuó. De todos modos, sí, eso es un poco, Isashi es un bastardo, pero Izuku no se merecía la por que recibió por su culpa, pensó con amargura, las cosas por la que lo hice pasar, aún recordando la voz rota gritándole blasfemias desde más allá de una tumba poco profunda. Esto sonará mal, pero, ¿estás realmente seguro de que no es como él? ¿Como todos para uno? Ella miró a cualquier lugar menos a él como, sé que él no está en el mejor de los lugares, y realmente quiero ayudarlo, pero, al mismo tiempo, él es sí. Uraraka Katsuki la interrumpió y la chica cerró la boca. El niño la inmovilizó con la mirada unos buenos segundos antes de decir, me tomó 10 años darme cuenta de que Izuku no es un villano. Solo asegúrate de que te lleve menos. Aizawa entró en la sala común y se sorprendió al ver a Izuku, sentado en el sofá con una pila de tareas escolares muy familiar en su regazo. El hombre se detuvo y el flaco adolescente lo miró a los ojos mientras resolvía otra parte de la ecuación presentada en el papel. El maestro recordó la prohibición de Izuku de la tarea y lo miró inexpresivo. Bueno, era la primera vez que Aizawa veía hacer la tarea como una señal de rebeldía, pero esta era la clase 1 y este era el niño problemático. Entonces, ¿por qué diablos no lo haría? El hombre suspiró y salió de la habitación e Izuku lo miró hasta que la puerta se cerró. Una vez solo en la habitación, el niño completó lo que quedaba de la tarea, como tal, terminó su tarea y sacó su teléfono. Las noticias eran tan deprimentes como siempre, 3 políticos más muertos y un héroe profesional permanentemente fuera de servicio debido a un accidente que había sido todo menos accidental. La gente se estaba poniendo violenta. A Izuku no le gustó. En el momento en que hubo este tipo de ruptura entre los civiles y las fuerzas del orden, hubo una gran posibilidad de una guerra civil. E Izuku sabía lo suficiente sobre ellos para saber que serían sangrientos. De repente, alguien entró en la habitación. Izuku miró detrás de él y vio, Uraraka. El chico tragó saliva mientras se sentaba. La niña abrió la boca, la cerró, la abrió y volvió a intentarlo. No saldría ninguna palabra. Al final, ella caminó frente a él, e hizo una reverencia. Izuku parpadeó. Se puso de pie, lo siento por lo de antes, dijo y se frotó la cabeza. Yo solo necesitaba tiempo para pensar, eso es todo. He pensado en ello y... Ella no lo miró a los ojos y me di cuenta, ¿no es tú? Sus dedos se mezclaron mientras evitaba sus ojos. Lo que quiero decir es, lo siento por cómo reaccioné y gracias por confiar. Izuku permaneció inmóvil por unos momentos antes de permitirse sonreír. Gracias. Disculpa aceptada. Hubo algunos momentos incómodos entre ellos antes de que la chica suspirara y abriera los brazos en una invitación tácita. Izuku los siguió y se inclinó hacia ellos. El horario escolar había terminado y los estudiantes tenían el tiempo habitual disponible para joder antes de que comenzaran las horas de tarea e Izuku estaba empeñado en hacer un pastel. ¿Por qué? En pocas palabras, quería cocinar y no quería panqueques. Eri estaba con las chicas, haciendo algo muy divertido, si la forma en que corrió a la habitación de Asido era una pista e Izuku tarareaba mientras jugueteaba con los utensilios. Necesito harina. Se dio cuenta. No parecía haber nada en los armarios, por lo que el chico se limpió las manos y se dirigió a Satou. Debe tener un poco de harina. Satou no estaba en su habitación y, dado que Izuku no iba a entrometerse, se dirigió a las salas de almacenamiento al final de los pasillos. Tenían algunos suministros allí, especialmente porque en realidad no estaban destinados a salir. Claro, nada los detuvo, excepto probablemente los robots, pero Wano quería más ataques de villanos. O, más exactamente, no querían dejar más uno sin supervisión. Nunca salió nada bueno de eso. Ese debe haber sido su primer error, pero, en este punto, ¿quién estaba contando? Izuku encendió las luces y de repente, una luz blanca llenó su visión.
El chico se tambaleó hacia atrás y cayó de rodillas. Paredes blancas, luces blancas, silencio blanco. No, 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 stop. La alfombra roja se estaba convirtiendo en baldosas y el tic-tac del reloj se convertía en pasos uniformes y estáticos. Su corazón bombeaba lo que parecía demasiada sangre para hacerlo e Izuku sintió manos fantasmales a lo largo de su piel. Orilla. Manos agarraron sus hombros y de repente un hilo familiar. Las palabras extranjeras pronunciadas con amabilidad llenaron sus oídos y respiró hondo mientras seguía su ritmo. Estaba bien, estaría bien, estaba bien y... El camino. Tomó algunas respiraciones más y abrió los ojos. La luz ya no era blanca, sino tenue y natural. Shinzou lo miraba y lo sostenía firme y las voces en el oído de Izuku se calmaron lo suficiente como para que él saliera del flashback. Su amigo coincidió con su respiración, o tal vez Izuku coincidió con la de Shinzou. Izuku no sabía cuánto tiempo le tomó volver a ser un ser humano algo funcional, pero cuando lo hizo, murmuró, gracias. Siempre, Shinzou respiró. De repente, Izuku recordó lo que había ocurrido el otro día y miró hacia otro lado. Gracias, dijo una vez más y se levantó para irse. Problema. No tenía el mejor control sobre sus extremidades, por lo que el héroe de cabello púrpura en entrenamiento era lo único que evitaba que la alfombra roja mencionada anteriormente imprimiera su patrón en su rostro. Tranquilo ahora, dijo y obligó a Izuku a sentarse. Su corazón todavía latía con fuerza en su pecho, pero logró mirar a su compañero de clase. Shinzou estaba un poco incómodo, sin mirarlo a los ojos. Izuku suspiró. Mira, sobre el otro día, detente, dijo el niño e Izuku se volvió para mirarlo. Shinosu respiró hondo. Mira, se detuvo y volvió a respirar. Tu padre es una persona horrible. Y un villano aterrador. Izuku parpadeó y abrió la boca pero el más alto no lo dejó terminar pero tú y no. De hecho, eres un tipo bastante decente, y eres mi amigo, y realmente me ayudaste mucho y. Negó con la cabeza. Lo que estoy tratando de decir es que estaré a tu lado. Yo soy tu amigo. Me dijiste que podía ser un héroe, no te voy a llamar villano. Terminó, y se sintió bastante mediocre. Miró a su alrededor, sin mirarlo a los ojos antes de decir, entonces, ¿estamos bien? Izuku parpadeó hacia él con una expresión inexpresiva. Claro, dijo. Shinzou hizo una mueca que rompió por completo la guardia del otro chico y lo hizo reír a carcajadas. Sí, estamos bien, gracias y él se rió. Shinzou lo golpeó levemente en el brazo. No te metas conmigo, pero Izuku solo se rió más fuerte. Después de que el greenete finalmente pudo respirar de nuevo, miró al adolescente más alto. ¿Te importaría ayudarme a hornear un pastel? Shinzou lo miró con desconfianza antes de asentir, con la misma reticencia de alguien que recibe un regalo y espera una bomba debajo del envoltorio. Izuku se habría sentido insultado, si esta no fuera la forma en que actuaba con la mayoría de las personas. Genial, señaló en la profunda oscuridad del armario. Tráeme la harina. Shinzou lo miró inexpresivamente antes de hacer lo único para lo que la gente alta era buena, y tomó la cosa del estante alto. Tomura atacó al controlador con una saña que mantuvo con el único propósito de destruir a sus enemigos. O los otros controladores cuando perdió. Pero eso no debería suceder, no ahora. Sensei había hecho eso en el que amenazó y mencionó que no le conseguiría otro por un tiempo si arruinaba y Tomura no quería arriesgarse. El nombre del pequeño mocoso todavía brillaba intensamente en la pantalla, burlándose de él con esa puntuación de 6 dígitos. Odiaba a ese mocoso. Odiaba cómo ella se subía sobre él e insistía en sujetarle la muñeca cuando veían películas. El hombre estaba seguro de que era obra del mocoso mayor. Tenía que ser. La única razón por la que no la apartó fue porque Sensei estaba mirando. Y ella estaba caliente. Mejor que un calentador de habitación. No extrañaba a los mocosos. No lo hizo. En absoluto. Era solo que jugar multijugador con personas que realmente estaban en la sala era una experiencia nueva. Jugó RPG y MMO en línea, y eso fue interesante. Pero en realidad nunca llegó a ver sus expresiones cuando perdían, o maldecirlos cuando perdía. Además, convertir a un niño de 6 años en DM en D&D fue una experiencia que no olvidaría en el corto plazo. Entonces, no extrañaba a los dos mocosos. Simplemente le gustaba cuando estaban allí. La liga había sido agradable y todo, pero no eran más que peones incompetentes. NPC que no se doblegarían a su voluntad. Tenían sus propias emociones y acciones, pero eran parte de su grupo y no siguieron el plan. Había sido molesto y contraproducente.
Los mocosos habían sido rivales, obstáculos conscientes contra los que tenía que luchar. Había sido divertido. Tomura apretó los dientes mientras presionaba reproducir de nuevo. No se movió. La pantalla se congeló, joder. Arrojó el controlador a su lado en el sofá. La cosa rebotó y quedó inmóvil sobre el cojín. Shigaraki lo miró antes de mirar al techo y al mazo de cartas abandonado cerca de él. El hombre lo tomó y barajó durante unos segundos antes de que el comodín cayera en sus manos. Una sonrisa falsa, dulce y enfermiza, demasiado ancha para un rostro humano, se burló de él. Shigaraki lo fulminó con la mirada y el resto de la baraja se convirtió en cenizas mientras él y la carta sostenían un concurso de miradas. Al final, arrojó la única carta que quedaba sobre la almohada y agarró su controlador. Ganaría este maldito juego. Izuku miró a la mujer inconsciente en la cama. Inko siempre había sido hermosa, pero ahora se veía muy artificial. Estaba pálida, enterrada bajo la montaña de almohadas, con todos esos cables entrando y saliendo de ella. Entonces, Eri está muy feliz ahora, dijo, sin mirar a la mujer. Ella está haciendo mucho, mucho. Mejor también a veces incluso olvido cómo era ella cuando la conseguimos, se rió entre dientes, lo cual era un poco deprimente aquí. A pesar de todas las decoraciones, las flores y los regalos que habían traído, la habitación todavía parecía una morgue. Estaba muerto sin mamá allí para aligerarlo. La terapia va bien, dijo. No es una mentira, pero tampoco es verdad. Realmente no he tenido tantas pesadillas últimamente. Sacudió la cabeza. Esto no tenía sentido. Esto era inútil, debería parar. Sin embargo, papá sigue siendo un imbécil, se secó los ojos y su voz se quebró. ¿En serio, estarías tan enojado con él? ¿Por qué no te despiertas y le gritas algo de sentido común? Sollozó y miró a la mujer inmóvil. ¿Por qué no te despiertas? Parpadeó para alejar las lágrimas. Te extraño, mamá. Todos lo hacemos. Hubo un suave golpe en la puerta e Izuku se giró para mirar a Shouto. El chico estaba apoyado en el marco, mirándolo, algo suave en sus ojos. Cuando termine sí. Él se fue apagando. Me gustaría mostrarte algo. Izuku miró a su amigo y a su madre. Terminé, dijo mientras se ponía de pie. Colocó un pequeño beso en la frente de la mujer y susurró: cuídate antes de seguir al adolescente heterocromático afuera. Estaban aquí con Recovery Girl, que estaba haciendo su ruta habitual de fin de semana al hospital y se marcharía en aproximadamente una hora, llevándolos con ella. Era muy estricta en su papel de chaperona. Pero ella también le permitió visitar a su madre, así que eso fue una ventaja. Shouto le entregó un chocolate caliente de la máquina expendedora, que probablemente era mejor que el café. La bebida quemó su garganta, pero Izuku disfrutó del dulce sabor del azúcar mientras seguía al otro. ¿A dónde vamos?, preguntó. Ya verás, dijo el chico. Subieron un tramo de escaleras y hasta que se detuvieron frente a una puerta. Shouto golpeó suavemente un par de veces antes de abrir y entrar. Izuku lo siguió. La habitación estaba abierta. Estaba pintado de azul claro, tenía una ventana, una cama, unas sillas y un televisor. Además, una mujer de cabello blanco leyendo en la cama. Ella levantó la vista e Izuku miró a su amigo interrogante. ¿Shouto?, preguntó la mujer. Mamá, dijo e Izuku volvió a mirar a la mujer. Este es alguien a quien me gustaría que conocieras. Él es mi amigo. Izuku parpadeó y miró a la mujer. Una pequeña sonrisa iluminó sus rasgos y lo miró con calidez. Tú debes ser mi gorilla. Te he visto en el festival de deportes o... Eso fue. Algo quiero agradecerles por ayudar a mi hijo. Me ha hablado tanto de ti. Encantado de conocerte también. Rei-san hizo una reverencia. Miró a su amigo. Shouto rara vez hablaba de su madre. Lo más que había mencionado era que la estaba viendo. Era una persona muy aislada. Que Shouto Todoroki comparta esto, que le permita conocer a su madre, que le permita conocer una de las partes positivas de su vida, él realmente debe confiar en mí. Izuku le lanzó a su amigo una sonrisa agradecida y miró a la mujer. Esta debe ser mi semana de suerte, dijo mientras se sentaba en la cama. Touya vino de visita. Izuku vio a Shouto fruncir el ceño. Oh, dijo la mujer, una mirada triste pasó por su rostro por un momento. Debes haber sido demasiado joven para recordarlo. Él es tu hermano mayor. Se fue un poco después y... Sí, se desvaneció y arregló algunas flores. ¿Cómo es él?, preguntó Shouto. Era tan amable. La mujer se sentó en su cama. Me trajo chocolate, señaló hacia una caja de chocolates a medio comer. Ella se rió y miró nostálgica. Deberías haberlo visto. Tan alto y torpe.
Realmente tenía buenas intenciones. Miró sus manos, una pequeña sonrisa infantil en su rostro. Espero que vuelva. Sacudió la cabeza y miró a su hijo menor. De todos modos, Shouto. Dime, ¿cómo es la escuela? Ha pasado un tiempo desde tu última carta. Izuku miró a su amigo cuando comenzó a contarle las cosas que se estaba perdiendo actualmente. El niño sonrió y se acomodó en la silla. Esa noche fue tranquila y agradable.